Doctora, buen día. Abel Llamus y Miriam Brizola, les saludamos desde LB12. Buen día a los dos. ¿Cómo está, Buen doctora? día. Le agradecemos mucho por su tiempo en esta mañana. Han tenido el día lunes la sala de situación. ¿Cómo analizan desde salud la evolución de los casos de dengue en la provincia? Sí, bien. Nosotros tuvimos nuestra última sala de situación el día lunes. Lo que vimos, como hacemos habitualmente, es el monitoreo de cómo se va comportando, digamos, la situación a nivel de la provincia. Se llevó un recuento de 361 casos confirmados de dengue. Bien. Eso, digamos, muestra un pequeño crecimiento con respecto a la semana anterior. Sin embargo, vemos que es una curva que va subiendo hasta acá más lentamente y que no llega todavía a tener un crecimiento o un pico agudo como ha sucedido el año pasado, ¿sí? Lo mismo pasa cuando uno analiza las zonas, digamos, más afectadas, que siguen siendo también, como en la epidemia anterior, áreas del Gran San Miguel de Tucumán, pero se hace evidente más la presencia de pequeños conglomerados, más que esta imagen que habíamos visto anteriormente tan preocupante, con presencia de casos, digamos, sin que haya ningún caso libre, sobre Claro. todo en el Gran San Miguel de Tucumán, zonas afectadas, digamos, por toda la capital y los departamentos cercanos, y también en otros departamentos. Sin embargo, digamos, esto es algo que tenemos que seguir con precaución y ver cómo se va desarrollando en las próximas semanas, porque al igual que en otras zonas de otras provincias, digamos, sí ha sido más anticipada la aparición, digamos, de casos locales, digamos. Bien. Y de alguna manera el año pasado recién a esta altura del año estábamos empezando con la identificación de casos, mientras que ahora ya estamos viendo este crecer, que aunque todavía, digamos, no ha llegado a tener un impacto mayor, pero que sí se va notando este aumento más precozmente. ¿Son casos leves o graves, doctora? ¿Qué es lo que pueden ver? La mayor parte de los casos son ambulatorios, ¿sí? Eso también, bueno, siempre hay que estar atento en la vigilancia, y se insiste mucho también en el monitoreo de las personas que hacen consultas y demás, para valorar los desenlaces de alguna manera, ¿sí? Pero hasta acá no ha habido un incremento marcado, como ya lo hemos visto también en otros momentos, en la consulta, y la gran mayoría de las personas que se han diagnosticado van evolucionando bien, han sido, digamos, hay algunos incluso que ya están de alta, pero bueno, como decíamos, todavía tenemos que ver cómo es el comportamiento en adelante. Lo que esperaríamos es que sea un menor número de casos con respecto al consolidado del año 2023, ¿sí? Que ya sabemos que ha sido, digamos, una de las epidemias con mayor impacto en nuestra provincia, pero todavía, digamos, tenemos que esperar y monitorear la situación de acá en adelante. Dentro de los casos, ¿hay características de la salud o enfermedades previas que puede, en este caso, presentar alguna persona que puede determinar o agravar un caso, determinar si ese caso va a ser leve o grave, o es medio fortuito en el caso del dengue? Sí, en realidad hay descritos algunos factores de riesgo, principalmente haber cursado antes la enfermedad por otro serotipo, digamos que eso es algo que también ya se lo viene mencionando. Puede haber una reacción inmune, digamos, ante una segunda exposición, puede determinar una forma severa de la enfermedad. Pero, digamos, también sabemos que eso puede ocurrir, y también lo hemos visto en la epidemia previa, digamos, Sí. que muchas personas que cursan dengue por primera vez, lamentablemente también evolucionaron con cuadros más severos. Nosotros le prestamos, o siempre se le dice, digamos, a la gente que hay que prestar mucha atención a las personas que tienen enfermedades de base, a las personas con comorbilidades, ¿sí? Pero también es real que ninguna persona debería desestimar los síntomas de la enfermedad. Claro. Porque también ha ocurrido que hemos visto desenlaces graves y hasta fatales en la epidemia anterior en personas muy jóvenes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si bien se describen algunos factores de riesgo que pueden contribuir a tener formas más severas de la enfermedad, todos deberíamos tener, si nos contagiamos de dengue, un buen control clínico y estar atentos a la presencia de signos de alerta. ¿Se pudo determinar en todo este tiempo, obviamente que los factores, las situaciones que empieza a vivir uno cuando tiene la enfermedad son diferentes, también dependiendo de la persona, pero se puede determinar
una causa o un factor que determino que llame la atención para que esa persona diga, bueno, esto puede ser dengue, tengo que ir a una consulta temprana? Hemos visto situaciones muy diversas, ¿sí? Mm. Pero lo de la consulta temprana es recomendable en este contexto actual y con la experiencia que hemos tenido, porque, bueno, en realidad es una enfermedad que tiene una evolución que está bien caracterizada, en la que tenemos un periodo febril y que generalmente es donde se presentan los síntomas más perdón, agudos de la enfermedad, la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor retroocular, el dolor muscular. Es bastante postrante, digamos, la enfermedad con respecto a los síntomas y al malestar que genera. Pero en el momento de la evolución en que la fiebre tiende a descender, es un momento que hay que estar muy atentos, digamos, a los signos de alerta también, ¿sí? Porque algunas personas en esa instancia pueden tener una reacción exagerada, digamos, en el organismo, que lo lleva a tener algunas complicaciones como shock, por ejemplo, ¿sí? O signos de sangrado, digamos, más intenso, y eso a veces determina una evolución tórpida que necesitan o cuidados más especiales o incluso pueden llegar a morir, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esta enfermedad, desde el inicio, y sobre todo por esto que estamos viendo, digamos, de la aparición en diferentes grupos de edad, o sea, tampoco hay una edad específica en la que yo tenga más chance de contraer la enfermedad, cualquiera de nosotros puede enfermar. Claro, ¿sí? claro. Entonces, en ese sentido, en el periodo temprano de la enfermedad, la consulta para que me ayuden, para que me asistan, para saber cómo estoy en ese momento, me indiquen la mejor medicación, ayuden a cuidar mi hidratación, y en la defervescencia de los síntomas, también atención para monitorear la presencia de posibles complicaciones, ¿sí? Sé que desde Salud están monitoreando día a día, semana a semana, cómo se va moviendo esta curva de casos, pero ¿qué es lo que se podría esperar para las próximas semanas? Lo que decía antes, en realidad nosotros todavía no estamos, no hemos documentado la endemicidad, digamos, es decir, la circulación endémica sin interrupción. Eso pasa en este momento, por ejemplo, en algunas provincias del NEA, ¿sí? En las que ya no hubo interrupción en la aparición de casos durante toda la temporada. Bien. Pero, sin embargo, digamos, nosotros lo que acontecía en temporadas anteriores es este aparecer de epidemias con una periodicidad de cada 3, cada 4 años, ¿sí? Entonces, a veces lo que nos ha sucedido previamente es que en temporadas muy cercanas a la aparición de una epidemia de mayor impacto, sí se identificaron casos en viajeros o conglomerados pequeños con curvas de un impacto mucho menor, ¿sí? Pero, digamos, eso es algo que estamos, digamos, viendo cambios, digamos, en la situación, como decía, provincias en las que ya se puede hablar de circulación endémica, o localidades, por lo menos de algunas regiones del NEA, donde ya se puede hablar de circulación endémica, en cuestiones en relación al clima también, que nos exponen más, digamos, a la proliferación de vectores. Entonces, simplemente en este momento necesitamos estar atentos a la evolución, prepararnos también para poder responder de la mejor manera y mantener la comunicación para que las personas no decaigan, digamos, en la prevención. Claro. Doctora, la última consulta tiene que ver, la vacuna, sabemos que contra el dengue, sabemos que está en el sector privado, que se está analizando obviamente la posibilidad de llevarla al sector público, pero aquellos que tienen la posibilidad y, por ejemplo, ya han tenido un cuadro de dengue en algún momento, ¿pueden vacunarse? Sí, en realidad, digamos, es una vacuna que ha sido aprobada por ANMAT en nuestro país, pero que todavía la CONAIN, que es la comisión, digamos, que analiza la incorporación de vacunas como medidas de salud pública, todavía no ha llegado, no ha dado una última determinación, digamos, que implique incorporarla en calendario, ¿sí? Bien. Estas vacunas se siguen estudiando como otras vacunas que se han probado también contra dengue, y muchas veces pasa que finalmente son indicadas en poblaciones más específicas, ¿sí? De todas maneras, es una alternativa. Las personas que puedan acceder, como comentabas vos, está la posibilidad actual en el medio privado, pero también tenemos que tener en cuenta que también no es que nos va a anular el riesgo de contagio. Es una herramienta más, porque la inmunidad que otorga para los diferentes serotipos no es al 100%, ¿sí? Por lo tanto, las personas que decidan vacunarse en este momento
igualmente deben mantener todas las medidas de precaución, principalmente si ya cursaron la enfermedad. Claro, claro, claro. Entonces, la persona que cursó la enfermedad sí puede vacunarse luego. Sí, esas son, digamos, indicaciones que se están determinando. Hay otras vacunas previas, digamos, a la que se está aplicando actualmente, en las que sí se da esa indicación precisa. Bien. O sea, en grupos específicos de edad, en personas que ya hayan cursado previamente la enfermedad, ¿sí? En este momento, digamos, esa indicación específica no se da para la vacuna actual, pero se analiza, se estudia y se monitorea, ¿sí? De todas maneras, digamos, hay algunas jurisdicciones. Otra cuestión de la que se habla mucho es de la aplicación como estrategia poblacional de estas vacunas en lugares donde ya se ha certificado la circulación endémica. Y es por eso que algunas provincias cercanas, por ejemplo, deciden aplicarla, y no en toda la provincia, sino en un grupo específico de edad, de personas jóvenes, y en departamentos en los que ya está documentado desde hace un tiempo la circulación endémica, ¿sí? Perfecto. Entonces eso es posible que se pueda ir avanzando de esta manera, que las recomendaciones desde la Nación sigan ese camino, ¿sí? Y bueno, de alguna manera siempre pensar en esto, que en estas enfermedades transmitidas por mosquitos, transmitidas por vectores, las vacunas van a ser una parte más, digamos, de la prevención, pero no nos van a dar una protección total, ¿sí? Sobre todo pensando que no solamente estos mosquitos, como Aedes aegypti, nos pueden contagiar de dengue, sino también de otras enfermedades como chikungunya, que sabemos que también hemos tenido algunas situaciones emergentes en provincias cercanas, ¿sí? Bueno, doctora, la verdad que ha sido muy amable, le agradecemos por la información y por estos minutos para la radio, ¿eh?